Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a explorar una de las dinámicas más intensas y, la verdad, más fascinantes en todo el campo de la medicina: cómo el estrés agudo impacta la toma de decisiones médicas. Imaginemos por un momento el caos absoluto de una sala de urgencias o una unidad de cuidados intensivos. La presión está a tope, hay vidas pendiendo de un hilo. Pero a ver, ¿cómo logran los profesionales de la salud mantener la claridad mental cuando la biología humana está literalmente diseñada para entrar en pánico bajo amenaza? Bueno, la respuesta está en lo que podemos llamar la arquitectura mental del reanimador. Así que sumerjámonos de lleno en esto y descubramos qué nos dice la evidencia científica sobre el rendimiento humano bajo presión extrema. Y es que, en un entorno de tan alto riesgo y máxima exigencia, como los que se ven en el entrenamiento de medicina de emergencias con instituciones como Salamandra, definitivamente no basta con dominar los procedimientos técnicos. Las investigaciones nos muestran que las habilidades manuales pueden deteriorarse rapidísimo cuando el personal de salud se enfrenta a un escenario clínico que simplemente abruma. Hay que tener un respeto inmenso por estos profesionales de verdad. Su entorno de trabajo no perdona y prepararse para estar ahí requiere simular no solo el desgaste físico de una crisis, sino los gigantescos desafíos psicológicos que conlleva. Para organizar todo esto, nuestra hoja de ruta de hoy abarca 4 áreas clave. Primero, el impacto del estrés. Segundo, los factores humanos en crisis. Tercero, las ayudas cognitivas en reanimación. Y cuarto, la arquitectura mental del reanimador. Empecemos con la sección 1, el impacto del estrés, la realidad biológica. Clínicamente hablando, el estrés agudo se define por un mecanismo de evaluación. Básicamente ocurre cuando el cerebro detecta un desequilibrio entre lo que la emergencia exige y la capacidad que creemos tener para resolverla. Y ojo aquí, cuando esto pasa, no estamos hablando de una debilidad profesional, para nada, es pura biología. El cuerpo suelta un pico tremendo de cortisol y activa el eje hipotalámico pituitario suprarrenal. Los estudios demuestran que estos picos de cortisol son mucho más frecuentes cuando la situación es incontrolable, ambigua o, peor aún, cuando te sientes evaluado. Y adivinen qué, ese es exactamente el entorno de un paro cardíaco en un hospital. Y todo esto nos muestra el costo real de esa biología. El aumento de cortisol y la ansiedad nos cobran lo que podríamos llamar bajas cognitivas. Es como si el ancho de banda del cerebro se saturara. Las investigaciones hechas en simuladores con trabajadores de emergencias documentan que el estrés agudo realmente golpea la memoria verbal y la atención selectiva. Es decir, reduce drásticamente la cantidad de información que el cerebro puede procesar al mismo tiempo. Además, hace que las personas interpreten cualquier cosa ambigua como una amenaza, lo que aumenta la aversión al riesgo. En la práctica, esto significa que bajo mucha presión, calcular la dosis de un medicamento o hacer tareas mentales complejas se vuelve, biológicamente, muchísimo más difícil. Ahora pasemos a la sección 2, factores humanos en crisis, el entorno del caos. Basada en la literatura científica, la matriz de Haddon categoriza muy bien estos factores humanos durante una reanimación. Nos muestra todas esas variables que construyen el caos antes, durante y después del evento. Claro, tenemos los factores del paciente, como la gravedad de la enfermedad que inevitablemente disparan la tensión. Pero también están los factores del entorno y del sistema. Imaginen el ruido ambiental extremo, la fatiga por los turnos de trabajo pesados y los problemas de equipo como la falta de comunicación o los conflictos. Todo esto actúa como un multiplicador gigante del estrés. Ya no es solo un problema médico que resolver, es todo un entorno atacando activamente los sentidos de quien está intentando salvar una vida. Y aquí llegamos a una ecuación letal. La presión de tiempo, o sea, esos escasos segundos que tienes para pensar qué hacer, sumada a la incertidumbre de no tener toda la información, restringe la capacidad de tomar decisiones. La evidencia no miente. Cuando juntas urgencia y datos vagos en una sala de emergencias, la calidad de las decisiones cae en picada. Es literalmente la tormenta perfecta para el error médico. Vamos a la sección 3. Ayudas cognitivas en reanimación, soluciones externas. Los metaanálisis más recientes sobre simulaciones de paro cardíaco en hospitales son súper claros cuando comparan equipos que usan ayudas cognitivas contra los que no. Los que usan listas de verificación, tarjetas de bolsillo o pantallas digitales logran una mejora altísima en seguir las pautas de reanimación. Administran medicamentos críticos como la amiodarona mucho más rápido y cometen menos errores técnicos.
En resumen, externalizar la memoria a un papel o una pantalla libera la memoria RAM del médico, dejando que enfoque su mente en tomar decisiones críticas en lugar de intentar acordarse de un algoritmo mientras su cerebro está inundado de cortisol. Y así llegamos a la sección 4. Arquitectura mental del reanimador. Herramientas internas. El marco psicológico nos dibuja un mapa muy claro de cómo funciona el rendimiento interno. Entre la presión que sentimos y el rendimiento que damos, hay amortiguadores clave: la motivación, la confianza y, justo en el centro de todo, la regulación. Estudios en atletas de élite y profesionales de alto riesgo demuestran que las personas súper resilientes no ven el estrés como una amenaza, sino como un desafío. Saben cómo regular su cuerpo, sus emociones y sus pensamientos para llegar a un estado mental óptimo en el momento exacto en que tienen que actuar. No es que sean robots y no sientan estrés, es simplemente que saben cómo procesarlo. Lo mejor de todo es que esta capacidad de regulación se puede entrenar. La literatura lo llama entrenamiento de inoculación del estrés. Es una técnica cognitivo-conductual súper interesante que usan fuerzas especiales, pilotos y cirujanos. Básicamente, aprendes cómo te impacta el estrés, adquieres habilidades de afrontamiento y luego te pones a prueba en simulaciones súper realistas. Es como una vacuna. Al exponerte gradualmente, la mente aprende a no entrar en pánico cuando llega la crisis de verdad. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica clínica del día a día? Bueno, los investigadores destilaron estas técnicas en un conjunto de 4 herramientas llamado marco PEPS, o habilidades psicológicas para mejorar el rendimiento, y están adaptadas justo para la medicina de emergencias. Son 4 pasos muy sencillos: respirar, hablar, ver y enfocar. Estas son las bases operativas de un reanimador de élite. Analicémoslas una por una. La primera es respirar. Esto es pura regulación táctica. Al usar una técnica de respiración controlada, rítmica, justo antes de un procedimiento difícil, se activa el sistema nervioso parasimpático. Es como pisar el freno. Contrarresta de inmediato esa taquicardia por la adrenalina, baja la frecuencia cardíaca y rompe el ciclo físico del estrés. Literalmente, estás reiniciando tu biología en tiempo real. La segunda habilidad es hablar, que se refiere al diálogo interno positivo. ¿Recuerdan que hablamos de cómo el cerebro evalúa si una emergencia no supera? Bueno, el diálogo interno es lo que dirige esa evaluación. En vez de dejar que la mente se vaya a escenarios catastróficos, el profesional se entrena para usar frases internas cortas y afirmativas. Esto evita que la mente perciba la crisis como una amenaza imposible y la mantiene como lo que es: un problema técnico muy serio que tiene solución. Y esto nos conecta con la tercera herramienta: ver o visualizar. Hay ensayos clínicos en cirugía y reanimación que han demostrado algo alucinante. Ensayar mentalmente los pasos de un procedimiento antes de hacerlo activa exactamente las mismas redes en el cerebro que el movimiento físico real. Los equipos médicos que se toman unos minutos para visualizar juntos los algoritmos rinden muchísimo mejor. La mente, literalmente, crea las vías neuronales para el éxito antes de siquiera tocar al paciente. Finalmente tenemos la cuarta herramienta: enfocar. Esto funciona mediante una palabra desencadenante. Se trata de pensar o susurrar una palabra clave como precisión o suave, justo antes de un momento crítico, como hacer una incisión. Esta palabra funciona como una bengala en la mente. En un segundo, dirige toda tu atención a la tarea importante, bloqueando el ruido de las alarmas, la presión del tiempo y todo el caos que está pasando en la sala. Entonces, después de repasar todas estas estrategias increíbles, desde cómo el cortisol secuestra la mente, hasta las soluciones tácticas de respirar, hablar, ver y enfocar, nos queda una reflexión inevitable. Sabemos que tomar decisiones bajo presión es sumamente frágil. Y sabemos, porque la evidencia lo grita, que las ayudas cognitivas y la preparación psicológica funcionan de maravilla. Lo que nos lleva a esta pregunta fundamental para el futuro de la medicina: si se invierten miles de horas entrenando las manos para hacer compresiones perfectas o intubaciones precisas, ¿no debería ser igual de prioritario entrenar la mente para sobrevivir y dominar el huracán del estrés agudo? Definitivamente es algo para pensar. Esperamos que este análisis haya sido tan revelador para ustedes como lo fue para nosotros. Hasta la próxima explicación.